puedes. Tú puedes. Todos podemos. Yo puedo. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Yo puedo. En 1809, la localidad francesa de Coupbray era un pequeño pueblo de 700 habitantes a unos 40 kilómetros de París, perteneciente a Seine-et-Marne, que es un departamento de la región de Île-de-France, al norte de Francia. Por ahí pasan los ríos Sena y Marne. Era una localidad pequeña, campesina y tranquila en los primeros años después de la Revolución Francesa. Recordemos qué pasaba. Francia venía de muchos años de monarquía en donde los reyes eran muy ricos y los súbditos vivían en la miseria. No tenían claro tampoco ni escuelas, ni salud, ni derechos, ni nada. La Revolución Francesa fue la primera gran revolución en donde por primera vez la gente adquiere derechos que antes solo tenían los nobles o los reyes que decían que eran reyes por voluntad de Dios. En este tiempo estaba comenzando esa nueva manera de gobernar sin reyes, la República. En ese momento, Napoleón Bonaparte, un joven militar, tras controlar a algunos inconformes, toma el poder y se pone a pelear contra Prusia, Italia y Inglaterra en lugar de encargarse de los franceses. Así estaban las cosas cuando el 4 de enero de 1809 nace nuestro protagonista de hoy. Louis Braille. Vives sin ver, pero sé lo que eres. Luis fue el hijo menor de una familia cuyos padres y hermanos eran ya mayores cuando él vino al mundo. Su padre tenía un taller de talabartería donde fabricaba artículos de cuero para los caballos y las mulas de los granjeros locales. Cierto día de 1812, cuando el niño, que tenía 3 años de edad, jugaba en el estudio de su padre, que como curtidor tenía su espacio de trabajo lleno de instrumentos que solo él sabía manipular. En repetidas ocasiones le había advertido a su hijo que no tomara las herramientas si no había un adulto cerca. Louis Braille no le hizo caso. Luis cogió el punzón que sirve para perforar el cuero y mientras intentaba hacer un agujero en una pieza, la herramienta se le resbaló hiriéndole en el ojo derecho. En esa época, en ese pequeño pueblo no había recursos ni antibióticos y el ojo se le infectó. Pero la desgracia no acabaría ahí, pues la infección del ojo dañado se le pasó al ojo izquierdo, provocándole ceguera irreversible. Como perdió la vista tan pequeño, Luis pronto olvidó los rostros de su familia y cómo se veía el mundo. A consecuencia de la ceguera, el rostro de Luis perdió gran parte de su movilidad y expresividad. La escuela de la comuna donde vivía no contaba con ningún programa especial para estudiantes invidentes, pero sus padres no querían privar a su hijo de estudiar, por lo que decidieron inscribirlo como un alumno normal en esa institución. Así Luis comenzó a asistir a clases cuando tenía 7 años de edad y decidió aprender aunque no pudiera ver. La determinación triunfa sobre la privación física. Se valió del oído y de la memoria para aprender casi todo en la escuela y sorprendió por sus capacidades y aptitudes. Sin embargo, la desventaja era notoria al no poder leer ni escribir. Si quería leer un libro, alguien de su familia tenía que leérselo. En 1818, su maestro se enteró de la existencia de una escuela para invidentes en París, donde se les educaba y se les enseñaba un oficio. Así, gracias a la ayuda de un noble local, pudo obtener una beca para que Luis estudiara en París en el Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos. Luis se muda con 9 años a vivir solo a París para poder estudiar. Años antes, por ahí de 1780, Valentin Auge, fundador y director de la escuela, quedó muy impresionado por la penosa situación de los invidentes que vivían mendigando en las calles de París, por lo que decidió dedicar gran parte de su vida a ayudar a educar a aquellas personas tan desfavorecidas. Su decisión fue aún más firme cuando conoció a la pianista María Teresa von Paradis, ciega desde los 2 años, que había aprendido a leer y a tocar el piano por sí misma gracias a la ayuda de unos alfileres clavados en unos almohadones. Pensó que imprimir los libros con las letras en relieve sería una buena alternativa para quienes habían perdido la vista. Esto implicaba un gran esfuerzo para los estudiantes, que tendrían que recorrer con el tacto letra por letra para formar las palabras. También era muy tardado hacer las frases. El proceso era largo y cansado. Y, aunque los alumnos podían tocar las letras con las yemas de los dedos, se veían incapaces
incapaces de reproducirlas a modo de escritura. Por eso Luis, al ingresar al instituto, se dio cuenta que a pesar de ser una escuela especializada para niños invidentes, el sistema estaba muy poco desarrollado. Por su parte, Luis Braille demostraba cada día con creces sus grandes habilidades en diferentes ramas de la educación, con lo que se convirtió en lo que se conocía en ese entonces como un alumno repetidor invidente. Es decir, un instructor que repasaba o repetía las lecciones enseñadas por los profesores con el resto de la clase. Cierto día, en 1821, un oficial del ejército francés llamado Charles Barbier visitó el instituto para presentar el nuevo sistema de lectura y escritura táctil que usaban los militares para transmitir órdenes por la noche y no develar de ese modo su posición al enemigo. Era conocida como escritura nocturna. La técnica consistía en utilizar letras impresas en relieve utilizando puntos y guiones, algo así como la clave Morse, pero táctil. Pero los estudiantes muy pronto perdieron el interés por el método, ya que no utilizaba ni mayúsculas ni había signos de puntuación. Luis, de 11 años, entonces empezó a buscar la manera de perfeccionar ese sistema de puntos para que los invidentes pudieran leer, es decir, para crear un verdadero código alfabético para poder leer con los dedos igual de rápido y fácil como los videntes y también escribir al igual que ellos. Así puso manos a la obra y tras 2 años de trabajo, con apenas 14 años y pocos recursos en un húmedo dormitorio parisino, terminó de crear su sistema. Y acá llegó el momento de explicarte lo innovador de su método. Para reproducir la fonética básica, el método ideado por Braille tan solo requería de 6 puntos en relieve en vez de los 12 que usaba su antecesor. Había encontrado la manera de formar todas las letras del alfabeto, los acentos, los signos de puntuación y los signos matemáticos utilizando simplemente la combinación de 6 puntos y algunas pequeñas rayas horizontales. Además, el grupo de puntos era tan pequeño que no hacía falta mover el dedo para interpretarlo, es decir, se podía determinar en un solo tacto. Se lee de izquierda a derecha como todas las escrituras europeas y no es un lenguaje, es más bien un sistema de escritura, lo que significa que podía ser adaptado a los diferentes idiomas. En realidad, Luis trabajó 3 años y creó este primer modelo para leer y escribir a los 14 años, pero luego lo perfeccionó años después. ¿Cómo? Bueno, primero descartando los guiones porque Braille consideraba que eran demasiado complicados de leer y también ideó su propio sistema de puntos en relieve empleando una lámina metálica o de madera perforada. No sé si las has visto, que las usan, es como la libreta de los invidentes donde metes la hoja en medio, subes la tapa y tienes unas líneas. Entonces esas líneas con esa plantilla tenía los pequeños cuadrados con los 6 puntos entre las 2 láminas y con un pinzón iban marcando los puntos en relieve para dar una perfecta caligrafía del tamaño ideal para leerse con las yemas de los dedos y sin irse chueco. El sistema sirve también para matemáticas, música y para todos los idiomas. Pero a pesar de las indudables ventajas que ofrecía aquella técnica para el aprendizaje de los niños invidentes, el método no fue implantado de manera inmediata ni aceptado por todos. ¿Qué es eso? Es un invento de un niño, dirían algunos profesores. Hubo docentes que se mostraron bastante reticentes a la hora de aplicar aquel nuevo sistema e incluso hubo quien lo prohibió en su escuela. Por suerte, aquel veto provocaría el efecto contrario entre los alumnos. Muchos de ellos, a escondidas, utilizaban el sistema Braille para estudiar. Por fin, los invidentes podrían disfrutar de autonomía suficiente para poder leer y escribir solos, algo que hasta aquel momento les estaba vedado. Años después, ya adulto, Braille diría: el braille es conocimiento y el conocimiento es poder. El acceso a la comunicación en el sentido más amplio es el acceso al conocimiento y eso es de vital importancia para nosotros si no queremos seguir siendo despreciados o patrocinados por personas videntes que son condescendientes. No necesitamos lástima ni necesitamos que nos recuerden que somos vulnerables. Debemos ser tratados como iguales y la comunicación es la forma en que podemos lograrlo. Braille aprovechó los años del veto para perfeccionar su sistema, ya siendo un adulto joven y ya era profesor de la institución. Pero no viviría lo suficiente para ver el éxito universal de su intento, ya que el 6 de enero de 1852 murió a causa de una tuberculosis, una enfermedad contra la que había luchado desde sus inicios en el Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos. ¿Recuerdas que era pobre y debió vivir en un húmedo cuarto solo en París? Ahí lo atacó la tuberculosis. 2 años después de su muerte, su sistema de lectura se implantó
implantó definitivamente en la institución a la que dedicó tantos años de su vida ante la insistencia de los estudiantes. Este sistema posteriormente se extendió por todo el mundo de habla francesa y finalmente se convirtió en el método universal de enseñanza para personas invidentes y permitió a estas personas leer, escribir y aprender de manera autónoma sin depender de nadie más. Yo puedo. Yo puedo.